Muy buen día a todos los que nos están acompañando a este tiempo especial. Tengo el privilegio de hablar en este momento acerca de la soteriología, la doctrina de la salvación. Y voy a continuar con el segundo tema, así que entremos en materia. Me presento, mi nombre es Julia Adriana Naranjo, soy la pastora de la Iglesia Cristiana Cuadrangular en espíritu y en verdad aquí en Chapinero. Muy bien, entonces hoy vamos a continuar hablando acerca de la salvación y la resurrección de Cristo. Nos basamos en el libro de Fundamentos de Teología Pentecostal, la revisión que está renovada. Así que vamos a hablar acerca de la importancia de la resurrección de Cristo, la importancia de la resurrección de Cristo. Y yo quiero invitarle en este momento para que usted mire este pasaje de Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4, dice así: Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Así que vemos que la resurrección es muy importante, es una de las dos doctrinas principales del Evangelio. Cuando tú y yo evangelizamos a alguien, le hablamos acerca de la muerte de Jesús, pero no nos quedamos solamente hablando de la muerte de Jesús, sino también de la resurrección, porque tenemos un Dios vivo. Jesús se levantó de la tumba. Y también esta es la piedra fundamental sobre la que la iglesia es edificada, ¿sí? La iglesia es edificada sobre esta base de que Jesucristo ha resucitado. Quiero leerles también aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, versículo 33, nos dice así: Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. Así que debemos predicar de esta buena noticia. También fue el primer sermón de la iglesia primitiva. Si ustedes recuerdan, allí en el día de Pentecostés, cuando fue derramado la presencia del Espíritu Santo sobre los 120 que estaban allí reunidos, Hechos capítulo 2, versículo 22 al 36 nos lo dice así: Pueblo de Israel, escucha, Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado con la ayuda de gentiles sin ley. Ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. El rey David dijo lo siguiente acerca de él: Veo que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido, porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia. Queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo porque él murió, fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios, y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven
y lo oyen hoy. Así que nos damos cuenta que este primer sermón que da Pedro a todos los allí reunidos, no solamente los 120, sino todos los que estaban allí, demuestra el poder de la resurrección. Sí, es el mensaje allí de preeminencia donde está hablándoles la importancia. Y también en otros pasajes Pedro lo hace, como Hechos capítulo 3, versículo 15 y Hechos 4:10. Pero si vamos también y miramos al apóstol Pablo en primera los Corintios capítulo 15, desde el versículo 12 hasta el versículo 19, estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, el apóstol Pablo lo dice así: pero dígame lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba, así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Así que nos damos cuenta que el apóstol Pablo también predicaba acerca de la resurrección de Cristo, no solo la muerte, sino también la resurrección. Pero si esto no ocurriera así, si lo que estaba diciendo las personas allí en Corinto, diciendo de que Cristo no había resucitado, entonces podríamos definir que la predicación del creyente no serviría para nada, como lo dice el versículo 14, que la fe del creyente no sirve para nada, igual que lo dice el versículo 14 y el 17, que los apóstoles serían falsos testigos del poder de Dios, de la verdad de Jesús. Así que eso también se podría allí manifestar. Y aún que los creyentes continúan en sus pecados, que los creyentes continúan en sus pecados. Dice el versículo 17, y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Y también que los que durmieron en Cristo perecieron. No tienen posibilidad de volver otra vez a revivir. Y dice, en este caso, todos los que murieron creyendo en Cristo, dice el versículo 18 de 1 Corintios 15, dice, están perdidos. Pero saben algo maravilloso y es que Pablo aclara todo esto que está hablando aquí en el versículo 20 y declara enfáticamente, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que nos damos cuenta la importancia de la resurrección de Cristo. También quiero hablarles acerca de la naturaleza y la manera de la resurrección de Cristo. Número uno, toda la Trinidad se involucró en esta resurrección y lo podemos ver allí en el libro de Hechos, capítulo 2, en el versículo 24. Usted lo puede leer allí también junto conmigo. Dice, pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Pero no solamente el Padre estuvo allí presente, Jesús también declara de sí mismo, ustedes lo pueden mirar en Juan capítulo 10, versículo 18, dice, nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Así que vemos involucrado tanto al Padre como a Cristo mismo. A Jesús no lo mataron, Él entregó su vida por ti y por mí. Él nos alcanzó y esto es maravilloso. Me hace recordar cuando Jesús alcanzó mi vida y me mostró la salvación.
resurrección. Así que podemos nosotros hablar a aquellos que no conocen de Jesús, y esa es nuestra tarea, de hablarles de la muerte y resurrección de Jesús y que tenemos un Dios vivo. Pero también se involucró el Espíritu Santo en esta maravillosa obra de resurrección. Ustedes pueden mirar en Romanos capítulo 8, versículo 11, dice así la palabra: el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes, y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu. Y fíjese que la palabra Espíritu está escrita con mayúscula porque habla del Espíritu Santo, quien vive en ustedes. Esto lo dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, capítulo 8, versículo 11, de la Nueva Traducción Viviente. También podemos entender y creer que el suceso de la resurrección fue real, que hubo muchos testigos, entre ellos los soldados, vieron la muerte de Jesús, y esto quedó escrito en el libro de Juan, capítulo 19, en el versículo 33, dice así la palabra: cuando llegaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto, así que no le quebraron las piernas, ni siquiera tuvieron que quebrar sus piernas, porque se dieron cuenta que él ya había muerto. También, si recordamos, de su costado brotó agua y sangre, y en este mismo pasaje, en el versículo 34, dice: sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, y de inmediato salió sangre y agua, para asegurarse que Jesús estaba muerto. Así que brotó de su costado toda su sangre. Dice que su corazón fue estallado, o sea, él derramó hasta la última gota de su sangre, como lo dice el libro de Isaías capítulo 53. También el centurión testificó de la muerte de Jesús. Si ustedes miran en el libro de Marcos capítulo 15, en el versículo 44 al 45, dice: Pilato no podía creer que Jesús ya hubiera muerto, así que llamó al oficial romano y le preguntó si ya había muerto. El oficial lo confirmó, así que Pilato le dijo a José que podía llevarse el cuerpo. Es claro que Jesús ya había muerto. Y también José de Arimatea es otro testigo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y aquí habla, continúa el pasaje diciendo que José se llevó el cuerpo en el versículo 45, y en el 46 dice: José compró un largo lienzo de lino, luego bajó el cuerpo de Jesús de la cruz, lo envolvió en el lienzo y lo colocó en una tumba que había sido tallada en la roca. Después hizo rodar una piedra en la entrada. Así que claramente podemos ver todos estos testigos, pero también las mujeres que estuvieron junto a la cruz, aquellas mujeres que lloraban por Jesús, por lo que estaba ocurriendo. En Marcos capítulo 16, versículo 1 dice: el sábado al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, fueron a comprar especias para el entierro, a fin de ungir el cuerpo de Jesús. Así que las mujeres también vieron que su muerte había sido real, pero que su resurrección también había sido real. El versículo 2 dice: el domingo por la mañana, muy temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba. Versículo 3, en el camino se preguntaban unas a otras: ¿quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba? Pero cuando llegaron, se fijaron y vieron que la piedra, que era muy grande, ya estaba corrida. Cuando entraron en la tumba, vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado al lado derecho. Las mujeres estaban asustadas, pero el ángel les dijo: no se alarmen ustedes, buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren, aquí está donde pusieron su cuerpo. Así que las mujeres también fueron testigos de que Jesús murió, pero también que su resurrección fue real. Y Jesús mismo lo dice también en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18, dice: yo soy el que vive, estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre, y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Es claro que Jesús
sí murió. También podemos darnos cuenta que su resurrección fue física. Su cuerpo resucitado estaba compuesto de carne y huesos. Y eso también nos lo aclara allí en el libro de Lucas, capítulo 24, en el versículo 36 al 39, dice así: entonces, justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, les dijo, pero todos quedaron asustados y temerosos. Pensaban que veían un fantasma. ¿Por qué están asustados?, les preguntó. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Miren mis manos, miren mis pies. Pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo como ven que yo tengo. Así que Jesús resucitó en un cuerpo compuesto de carne y de huesos, y también podía ser tocado. Ahorita lo leí y él dijo que lo tocaran. En Mateo 28:9 vemos que las mujeres se postraron, lo abrazaron y lo adoraron. Así que fue tocado. Y en Juan capítulo 20, versículo 27 nos dice así, aquí Juan dice, entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado, ya no seas incrédulo, cree. Así que debemos creer. Y también Jesús comió, no solamente Jesús pudo ser tocado, palpado, sino también él se alimentó delante de los ojos de los discípulos. Y podemos mirarlo allí en Lucas capítulo 24, en el versículo 41 al 43 dice, aún así ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombro. Entonces les preguntó, ¿tienen aquí algo para comer? Le dieron un pedazo de pescado asado y él lo comió mientras ellos miraban. Entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Así que miren, es claro que Jesús comió mientras ellos lo miraban. Y los discípulos y sus seguidores lo reconocieron que era el cuerpo físico de Jesús. Ustedes pueden mirar allí en Juan 20, 18 al 20. Pero además de ello, Jesús se apareció con el mismo cuerpo a diferentes personas. Si ustedes miran allí en Lucas 24, versículo 40, nos dice aquí la palabra del Señor. Mientras hablaba, Él les mostró sus manos y sus pies. Así que todos podían verlo. Y en el Antiguo Testamento también lo mencionaban las profecías. En Zacarías 12:10, 13:6 nos habla acerca de lo que Jesús iba a padecer. Pero también en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7 dice, miren, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron, y todas las naciones del mundo se lamentarán por Él. Sí, amén. Su resurrección fue única. ¿Por qué decimos que fue única? Porque si recordamos la resurrección de Lázaro, cuando Lázaro salió fuera, él tuvo una vida, continuó su vida normal, pero un día Lázaro volvió a morir y fue enterrado. En cambio, la resurrección de Jesús fue una vez y para siempre. Es la primicia. Lo leíamos allí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Él es la primicia de todos los frutos. Él ha resucitado, dándonos el inicio a cada uno de nosotros de lo que también nos espera. El libro de Romanos, capítulo 6, versículo 8, el apóstol Pablo lo habla así, dice, y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora que Él vive para la gloria de Dios. Así que podemos estar seguros que fue una resurrección única, sin límites, porque traspasó las paredes, las puertas bien cerradas. Ustedes lo pueden leer ahí en Juan 20, 19 y versículo 26. Las puertas estaban bien cerradas y Él apareció en medio de ellos. Así que aún traspasaban las barreras que impedían que Él pudiera estar allí. También encontramos algunas evidencias de la resurrección de Cristo, y la primera
primera evidencia es la tumba vacía. Las mujeres cuando fueron a ver encontraron la tumba vacía y ya lo leímos. María Magdalena y la otra María fueron a mirar y no hallaron el cuerpo de Jesús. Pero también los soldados, y quiero leer aquí en Mateo capítulo 28, en el versículo 12 al 15, dice así la palabra de Dios. Se convocó a una reunión con los ancianos y decidieron dar a los soldados un gran soborno. Les dijeron, ustedes deben decir, los discípulos de Jesús vinieron durante la noche mientras dormíamos y robaron el cuerpo. Si llega a oídos del gobernador, nosotros lo respaldaremos. Así no se meterán en problemas. Entonces los guardias aceptaron el soborno y dijeron lo que les habían ordenado. Su historia corrió por todas partes entre los judíos y la siguen contando hasta el día de hoy. Así que también la tumba vacía nos muestra que Jesús resucitó. Los lienzos en el sepulcro también nos muestran la resurrección de Cristo. Embalsamaron su cuerpo. Y saben, una persona, si hubieran robado el cuerpo de Jesús, los lienzos no estarían allí, pues lo hubieran llevado con lienzos y todo, pero aún encontraron los lienzos allí. Y también la proclamación inquebrantable de los discípulos, porque los discípulos murieron por predicar que Jesús murió y resucitó. Cada uno de ellos vivieron situaciones difíciles para dar a conocer el mensaje de salvación. Así que evidencias sí hay. ¿Cuáles son esos resultados de la resurrección de Cristo? Número 1, nos provee un fundamento firme para la fe. Nos provee seguridad del perdón de pecados y de justificación. Te provee un misericordioso y fiel sumo sacerdote en los cielos. Te garantiza como creyente el poder necesario para que tú vivas y le sirvas. Esto es maravilloso. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, versículo 21, dice así la palabra del Señor. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Y saben también allí en Romanos capítulo 4, versículo 25 nos dice así la palabra, y Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Y también podemos encontrar que garantiza la resurrección, la inmortalidad del creyente. Como yo les decía, Jesús fue la primicia de todos nosotros, la primicia. Así que nosotros también vamos a resucitar en el día postrero. Vamos a resucitar cuando Jesús vuelva por segunda vez por su iglesia. Si tú y yo hemos muerto, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que estemos vivos nos encontraremos con Él en las nubes. Así que qué maravilloso. Y también nos da una determinación, la certeza de que habrá un día de juicio. Habrá un día de juicio. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, en el versículo 30 al 31 dice, en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Así que lo vemos, dice, pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Por lo tanto, podemos decir, Jesús está vivo y no debe quedar ninguna duda en nuestro corazón. Jesús vive por los siglos de los siglos, así que a predicar el mensaje de salvación. Dios les bendiga a cada uno.